Bueno, que Dios os bendiga, que la paz del Señor esté con todos vosotros. Hoy no vengo a hacer un directo de predicación, sino más bien vengo a hacer un directo porque me apetecía hablar un poco así de historia, amén, para verificar lo que es la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Porque creo que es un tema bastante que quiero tocar. Ya ha dicho que, como por ejemplo hay personas que niegan la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, personas como gente musulmana, como gente del Corán, que niegan lo que es la resurrección, que niegan lo que es la crucifixión. Es más, gente como musulmana del Islam, lo que dicen es que Jesucristo fue arrebatado y que nunca murió, pero tenemos pruebas tanto bíblicas como extrabíblicas de que Jesucristo fue crucificado en la cruz y fue resucitado también. Por ejemplo, quiero dar fuentes de la Biblia, pero aparte de dar fuentes de la Biblia, también quiero dar fuentes históricas dichas por historiadores. Amén. Y quiero empezar hablando primeramente de la Biblia, ¿vale? Dice la palabra del Señor, y lo voy a decir primeramente por base bíblica, después lo daré todo por historiadores. Amén. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2, versículo del 6 al 8, dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. La Biblia nos dice claramente que Jesucristo pues fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que Jesucristo nos está diciendo que fue crucificado. Amén. El apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Y al llevar al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia, y dice, y por sus heridas han sido sanados. Amén. Elías, mira, a ver si puedes hacer mejor un directo. Haz un directo, Elías, y te conectas aquí conmigo. Pero haz un directo, para que también se una luego el José y el David si quieren, ¿vale? Y como estaba diciendo, dice que el apóstol Pedro estaba diciendo que en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Es decir, que Jesucristo fue crucificado en la cruz, llevando, amén, su cuerpo al madero. Ahora, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, al libro del profeta Isaías, el profeta Isaías, amén. Bueno, tú también, si quieres, súbete, Tony. Lo digo porque estamos hablando de historia, si quieres, súbete. Dice el profeta Isaías, en Isaías 53, versículo 4, el profeta Isaías es 700 años aproximadamente, ¿vale? De la llegada de Jesús. O sea, 700 años antes, más o menos aproximadamente, de la llegada de Jesús. Entonces es como el profeta Isaías profetizó justamente lo que dice así en el versículo 53, perdón, en el versículo 4 del capítulo 53, que dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Es decir, el profeta Isaías estaba diciendo, profetizando de que Jesucristo, amén, que ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Que Dios os bendiga, hombre. Hacer un directo, José, haz un directo, porque le he dicho a Elías también que hiciese un directo, y os conectáis aquí conmigo. Y hablamos así un poco de historia, hablando sobre la verificación de la cruz. Amén. Dios te bendiga, Elías.
Dios te bendiga mucho, Diego. Un abrazo. Amén. Pues, Ay, José, estamos hablando de la crucifixión y muerte de Jesucristo. Si quieres aportar algún dato o algo, haz un directo y únete a nosotros si quieres. ¿Vale? Pues nada, estaba aquí empezando a dar fuentes primeramente bíblicas. ¡Epa! Que se me cae. Estaba dando aquí fuentes primeramente bíblicas sobre la crucifixión de Jesucristo. Amén. Porque hay personas que hablan como gente del Islam que no creen que Jesucristo pues haya sido lo que es crucificado. De hecho, justamente niegan lo contrario. Pero no hay ninguna fuente, lo que es histórica, que diga justamente que, que en el Islam que Jesucristo no fue crucificado. No hay fuente histórica para verificar eso. De hecho, la única fuente que tiene el Islam para decirlo es el propio Corán. Amén. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que dice la historia? Vemos a gente como gente puede poner, por ejemplo, a Tácito de Roma. ¿Vale? Tácito de Roma era un historiador romano. De hecho, no era cristiano. Tácito de Roma. De hecho, Tácito, lo que está haciendo Tácito de Roma, sus fuentes, que es algo que me parece muy interesante, que avala lo que es Elías, la crucifixión de Jesús, no la avala por fuentes cristianas. De hecho, dice el historiador Tácito de Roma que sus fuentes las encontraba en registros de documentos imperiales del imperio de Roma. Es decir, cuando Poncio Pilato llevó a la crucifixión a Jesucristo, estaban todas esas cosas documentadas. Y como estaban esas cosas documentadas, entonces lo que estaba diciendo Tácito de Roma, que no era por fuentes cristianas, y él no era cristiano. O sea, como historiador no lo estaba fundamentando de que Jesucristo fue crucificado por su fe. Lo estaba documentando más bien por su crítica como historiador, pero basándose en documentos que tenía el Imperio Romano. Con lo cual vemos que ahí tenemos un historiador no cristiano que estaba afirmando ya esto. Amén. ¿Estás ahí, Elías? ¿Elías? Vale, se le fue la alabanza a Elías. Ah, ¿estás ahí? Vale. Habla, si quieres aportar algo sobre el tema de la crucifixión o de la resurrección, sobre Jesucristo, habla. amén. Sí. Deciros, hermano, que estoy muy mal, tengo mucha tos y si me entra un ataque de tos, perdón. Me silencio y ya está. A ver, yo de historia poquito, ¿vale? Pero sí es cierto, y avalo, ¿no?, lo que ha dicho el hermano Diego acerca de Poncio Pilatos. Hay escritos de Poncio Pilato, ¿vale? El cual habla y describe a Jesús y él mismo te dice, te habla de su crucifixión, pero también de la resurrección. Sí, creemos que Jesucristo murió, pero también creemos que Jesucristo resucitó, Amén. porque luego se levantaron, como vieron que era verdad, que él resucitó, levantaron un falso dato, que fueron de que vinieron sus discípulos por la noche y que se lo llevaron a escondidas y lo enterraron, lo tiraron en una fosa común, pero no es así, porque luego los propios apóstoles testificaron de que Cristo estuvo con ellos. Y nosotros, los hijos de Dios, lo creemos por la fe. Y no obstante, la historia nos dice, aleluya, que Poncio Pilato nos habla de la crucifixión y de la resucitación. Amén. Luego también los testigos de Jehová te dicen, no murió en una cruz. Los musulmanes te dicen, no murió, básicamente. Los católicos te dicen que María, de hecho, Jesús fue ascendido y María también fue como Jesús, que no la crucificaron, pero fue ascendida. Te dicen cada cosa, hermanicos. Hay que hacer caso a lo que diga la Biblia. Yo, hermanos, bueno, nosotros nos quedamos con esta.
Aleluya. No solo biblista, sola escritura. Sola escritura, amén. Y la Biblia nos enseña que Cristo murió, pero resucitó. Y mucha gente podrá negar el sacrificio de Cristo, pero mirad lo que dice el apóstol Pablo. Aleluya. No sé si ha leído. Leo este texto y te dejo. No sé si lo has leído. No, lee, no te preocupes, lee. Aleluya. Mira, el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 24 y 25. He de decir que el apóstol Pablo no tenía los 4 evangelios. No tenía Mateo, no tenía el libro de Mateo, no tenía el libro de Juan, no tenía Lucas, no tenía Marcos. No, él no lo tenía, pero mirad lo que nos dice. Romanos, capítulo 3, versículos 24 y 25. Mirad lo que dice la palabra de Dios. Dice, siendo justificado gratuitamente, dice, por su gracia. Dice, mediante la redención de Cristo, a quien Dios puso como propiciación, es decir, puso como sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, su paciencia, los pecados pasados. Aquí vemos la importancia, aleluya. Buenas noches, Josué, Dios te bendiga. Aquí vemos, aleluya, la importancia del sacrificio de Cristo. Fue tanto el amor de Cristo, de Dios, que siendo el verbo hombre, aleluya, bueno, Él se hace carne y lo sabemos todo, pero es tan importante, ¿sabéis por qué? Porque la Biblia nos sirve también como fuente histórica. Voy a silenciar esto. Adelante, Diego. Nada, que es verdad, que lo que estabas diciendo ahí, amén. De hecho, muchas veces así vemos como la Biblia estaba avalando lo que es la crucifixión y muerte de Jesucristo. Pero el punto que quiero dar, más que por la... A ver, la Biblia es un gran punto para todos nosotros, los cristianos, pero también quiero dar el punto sobre el tema de historiadores. Es más, hay historiadores, como he dicho, como Tácito de Roma, que Tácito de Roma, por ejemplo, no era cristiano. Es más, todos estos historiadores como Flavio Josefo, Tácito de Roma, algún historiador de hoy en día como Bart Ehrman, ¿qué es lo que tienen en común todos ellos para avalar justamente la crucifixión de Jesucristo y la resurrección? De hecho, de que no eran cristianos ninguno de ellos. De hecho, ya solo por fuente eran más creíbles que la valen historiadores que no cristianos que por historiadores a lo mejor cristianos. Es decir, la gente puede fiarse más por historiadores que no son justamente cristianos, como Bart Ehrman y estos dos historiadores de los primeros siglos, como Flavio Josefo y Tácito de Roma. De hecho, es algo que interesante lo que te dije de Tácito. Porque de Tácito lo que se basaba no eran fuentes cristianas. De hecho, todos los documentos que tenían en Roma sobre las ejecuciones, era eso lo que tenían justamente Tácito, lo que se basaba, en los registros de los documentos que tenían basados justamente de Poncio Pilato, de todas las ejecuciones que hacían. Es decir, la fuente de Tácito de Roma era mismamente del Imperio Romano, de todas las ejecuciones que tenían ahí. Por lo tanto, Tácito de Roma se basaba no fuentes cristianas, se basaba más bien en los registros imperiales del Imperio Romano. Con lo cual ya es un punto para que la gente vea que no nos estamos basando en historiadores cristianos o en pastores o gente que sepa así mucha Biblia. De hecho, justamente estos historiadores no cristianos y alguno que era agnóstico, como Bart Ehrman, que era agnóstico, son justamente historiadores que avalan lo que justamente nuestra fe avala en la palabra del Señor. Y eso es lo que justamente, por eso es un tema que veo interesante, pues no de debatir, o a modo de debatir, el que quiere debatir eso ya es otra cosa, pero más bien estoy a modo de exponer. Aquí mi hermano José de Villena, que está por aquí, si quiere subir algo, que se le agradezco que suba, que haga un directo, se lo he pedido por favor. José de Villena, haz un directo, únete a nosotros.
Compártenos algo aunque sea 10 minutos, José, solo 10 minutos. Rabí, por favor, te lo pido por favor, mi rabí. Sube algo, sube, hermano José de Villena, aunque sea 10 minutos, haz un directo y compártenos algo que sea de historia o por lo que tú quieras hablar sobre la crucifixión de Jesús. Vale, pues en 5 minutos. Si quieres aportar algo mientras tú Elías, adelante. A ver, yo es que ya te digo, de historia voy muy flojo. Pues de la Biblia, aunque de la Biblia, aquí estamos para aportar tanto de la Biblia como por historia. Mira, por aquí un familiar mío, se podría decir, nos dice, Jesús murió por amor y resucitó para defensa de su pueblo. La prueba está en Apocalipsis. Dice, y luego nuestro abogado, amén. Así es, aleluya. Amén. Mirad, hay algo que me llama mucho la atención. Es que Cristo dice, está en el templo, ¿vale? Estaba en el templo y dice la Biblia, aleluya, dice que vinieron los fariseos y él les dice, destruid este templo y en 3 días, ¿qué? Lo reedificaré. En primera persona, no está hablando al Padre, no está hablando del Espíritu. Pero sin embargo, luego Cristo nos dice que el Padre, el apóstol Pablo, perdón, nos dice que el Padre lo resucita. Luego a los Efesios, que es el Espíritu Santo. ¿Sabéis qué? Que los 3 son el mismo Dios. Aleluya. Como naturaleza, como persona, hay una distinción. Amén. Bueno, eso, ahí no quiero entrar. Vamos a hablar del sacrificio. Cristo dice, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. En 3 días. Y los fariseos le dicen, ¿cómo tú osas construir este templo en 3 días cuando han tardado 46 años? Pero es que Cristo no se estaba refiriendo al templo. Se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Se estaba refiriendo a él mismo. Hay algo que Cristo, desde que entra en Jerusalén, en Capernaum, en Samaria, él ya estaba predicando, ¿el qué? Estaba predicando las buenas nuevas del reino. ¿De qué? De que había llegado el Mesías, había llegado el Dios hecho carne. No obstante, Juan primero lo predicaba. El propio Jesús ya daba testimonio. Porque yo he escuchado por aquí, no voy a decir el nombre, pero el hermano José de Villena ha subido a los directos, o ha subido él a los suyos, no sé, de un chico musulmán, de un primo musulmán, y como fuente es el Corán. Cuando sabemos que el Corán se escribió 600 años, 630, 600 años, no contemos los 30, 600 años después de que se completara la Biblia. O sea que la Biblia es muchísimo antes más. Y la Biblia nos dice que si viene uno diciendo que se le ha revelado otro evangelio, sea anatema. Es decir, ellos niegan el sacrificio, tienen que ser anatemas. ¿Por qué? Claro. Porque lo dice la Biblia. Y el sacrificio de Cristo es tan importante que sin sacrificio no es redención. Amén. Gloria a Dios. Adelante. Dice, por ejemplo, dice que era en primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6, hablaba ahí un tema muy, muy importante que considero yo, que dice así, primera de Corintios 15, 6, que habla que se aparecieron, amén, que Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Es decir, se apareció a más de 500 personas que eran testigos oculares, que vieron a Jesús resucitado. Es decir, apartando a los apóstoles, apartando a las mujeres. Es decir, que aparte de eso vieron a Cristo resucitado más de 500 personas. Ahora, yo te pregunto, José, José Elías, yo te pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Mantener una mentira de 2 o 3 personas o que una persona mantenga una mentira alrededor de 500 personas? Yo creo que es imposible. Es imposible. Hay 500 personas, uno ha hecho algo extraordinario, después que han visto que han muerto, decir que han visto resucitar, es imposible que 500 personas, una sola no dijera nada. Es imposible.
Entonces estamos diciendo que por ejemplo, estas personas que vieron a Jesucristo resucitado, todos eran testigos oculares de lo que realmente vieron. Porque digamos que entre esas 500 personas que vieron a Jesucristo resucitado, por lo menos a mínimo por lo menos lo que es mínimo, entre 3 y 4 personas, si eso fuese mentira, se les hubiese descubierto que eso fuese mentira. Porque imagino que es más fácil, si fuese algo mentira, sería más fácil guardar un secreto entre 3 personas que entre 500. Con lo cual, como se suele decir el refrán, se pilla más antes a un mentiroso que a un cojo. Pero si nosotros vemos que justamente tanto estas 500 personas, estos testigos oculares que afirmaron la resurrección de Jesucristo, más los apóstoles, más los primeros cristianos del siglo I, todos afirmaron y murieron por la resurrección de Jesucristo y la crucifixión. Murieron por este tema. Porque alguien, por ejemplo, si fuese mentira, yo creo que ninguna persona moriría por el simple hecho de que si esto es algo mentira, moriría por una mentira. Es más, si tú mueres por algo justamente que sabes que es verdad. Y por el hecho de ser justamente eso, estamos hablando de... no, José, tienes que hacer el live. Tienes que hacer el live, José. Porque está el Elías también aquí en live. Vale, pues hacemos una cosa, Elías. Voy a desconectarte porque dice que no sé que no le deja. A ver. Que haga el uno y que se ponga con nosotros. Claro, es lo que estoy diciendo. Amén. Es el testimonio más grande que dieron en su vida. Pastor Aldin, si quiere hacer un directo y conectarse con nosotros para hablar sobre la resurrección y crucifixión de Jesucristo, haga un directo y lo unimos aquí con nosotros. Si quiere, Pastor Aldi. Si quiere aportar algo sobre el tema. Chanel la creo ¿eh? Unga, ¿no? Unga. No, flipas. Pastor Aldi, si quiere hacer un directo, haga un directo y suba con nosotros si quiere aportar algo sobre la crucifixión y muerte de Jesucristo. Amén. Porque es un tema importante, porque justamente quiero hablarlo. Dios te bendiga, José. Dios os bendiga, ¿se me escucha bien? Sí, amén. Dios te bendiga, Rabí. Bueno, mientras estaba intentando hacer live, he visto que estabais cambiando un poquito el tema. ¿De qué queréis hablar? Pues estábamos hablando entre la crucifixión de Jesús y la resurrección. Ahora toma el tema que tú quieras sobre estos dos. Entre la crucifixión y la resurrección, ¿no? La resurrección. Sí, estamos hablando de esos dos temas importantes. Ahora dilo como quieres decirlo, por historia, por Biblia, lo que tú quieras. A ver, yo creo de ambas cosas, ¿no? Que la historia relata, ¿no? Que Jesucristo murió y resucitó. Y claro, que muriese era algo que podría parecer muy común, pero sabemos que la resurrección es la confirmación por parte de la voluntad divina, la cual respalda todo lo que Jesucristo dijo e hizo, ¿no? Porque como sabemos, muchas veces a Jesús en el Nuevo Testamento, aquellos que le negaban decían que todo lo que Jesús hacía referente a lo sobrenatural y trascendente lo hacía en el poder de Belcebú. Que el Señor lo reprenda en esta noche. Sin embargo, claramente que Jesucristo resucitase, quería decir que aquel que es el autor y dueño de la vida avalaba todo lo que Jesucristo hizo y dijo. Entonces, a mí me gusta mucho como dice John McDowell, ¿no? En su libro, no recuerdo si era el de El factor de la resurrección o en el de más que un carpintero, perdón. Hace una pregunta retórica que yo creo que es importante, ¿no? Y es una pregunta que cualquiera que quiera hacer apología sobre esto va a escuchar, ¿no? Por parte de, por ejemplo, el Islam, ¿no? El Islam sunita y demás que niega la muerte, por lo tanto también la resurrección de Cristo y demás.
Claro, empiezan a generar dudas y preguntas que yo creo que algunas de ellas son por lo menos dignas de echar un vistazo, por lo menos. John McDowell dice, ¿para qué sirve un Mesías muerto? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? La pregunta retórica de John McDowell. ¿Para qué sirve entonces un Mesías muerto? Yo creo que muchos han muerto a través de una causa justa, ¿no? Y yo creo sinceramente que Jesucristo murió por una causa que es bastante poderosa, es la muerte por nuestros pecados. Ahora, Jesucristo habló de su muerte. Jesucristo habló de lo que le iban a hacer, él ya lo sabía. Y él dijo para qué había venido. Ahora, si el Padre resucita a Jesús, quiere decir que todo lo que Jesucristo dijo estaba avalado por el Padre. Por lo tanto, si Jesucristo dijo, yo voy a morir por vuestros pecados, quiere decir que si el Padre lo resucita, es que la muerte por Cristo ha sido efectiva referente a nuestros pecados. Entonces, yo lo que creo que tenemos que hacer es ponernos a pensar si verdaderamente la muerte y resurrección de Cristo tienen una posibilidad de verse a través de la historia. Yo creo que sí. La historia revela que Cristo murió. Y eso Amén. es más que evidente. Críticos como Antonio Piñero, el cual no es cristiano, afirman esto. Luego ya podríamos debatir si tiene razón referente a dónde se colocó su cuerpo, que yo creo que la respuesta es obvia para nosotros. Entonces yo quiero dejar claro que nosotros creemos que Cristo murió, pero creemos que resucitó, y esto no es una paranoia nuestra, sino que la palabra del Señor revela que esto es un suceso, y este suceso debemos de entender que es histórico. ¿Por qué? Porque los evangelios, por ejemplo, son documentos históricos, considerados así en la crítica histórica. Ahora, no solamente eso, sino que también tenemos a eruditos, como bien mencionaba mi hermano Diego, Bart Ehrman, que para mí es un crack. Tenemos a William Lane Craig. Luego, los más básicos, pero creo que lo explican muy bien, John McDowell, Lee Strobel, personas que han demostrado que la repercusión de la resurrección no es una esquizofrenia colectiva, ¿no? Una histeria colectiva, sino que estamos hablando de que hubo una repercusión histórica tremenda. Pablo lo dice bien claro, ¿no? En una de sus cartas a Corinto, ¿no? Si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Por lo tanto, los apóstoles tenían claro que la resurrección, no la muerte, la resurrección, era la que dejaba claro que Dios estaba con los creyentes en Cristo. La repercusión histórica de la resurrección yo creo que es vital, porque nadie puede negar eso. Un crítico puede decir, yo no creo en la resurrección porque es algo milagroso, es algo sobrenatural, y eso no puede pasar. Bueno, bien, estás afectado por la argumentación de Hume. La argumentación filosófica de Hume quiere decir que todo aquello que sea sobrenatural siempre se tiene que dejar en el último lugar. Siempre tiene que haber una explicación razonable. Por eso surgen teorías como se han robado el cuerpo, no fue enterrado allí, no murió en la cruz, sino que se quedó inconsciente y demás. La teoría del desmayo, ¿no? Que le llaman. Sí. Pero Y estas teorías... estos, por ejemplo, perdón, estos 6 historiadores que estás mencionando como McDowell y el otro que has dicho, por ejemplo, ¿eran personas que eran cristianas o eran no cristianas? Por ejemplo, yo hablo porque es uno de mis autores favoritos, ¿no? John McDowell, cuando él comienza, es más, han hecho una película de él y todo, cuando él comienza a estudiar a Cristo, la resurrección y demás, es por el mero hecho de que John McDowell era un crítico el cual rechazaba a los creyentes en Cristo y quiso enseñarle a estos creyentes que creer en esto era absurdo e ilógico referente a la historia crítica. Sin embargo, John McDowell, cuando más se adentra a esto, más se da cuenta de que no se puede, al igual que Lee Strobel. Lee Strobel sabemos que él intenta hacer una crítica para refutar el cristianismo y a causa de lo honesto que era intelectualmente tuvo que aceptar que el cristianismo era verdad porque la evidencia histórica era aplastante, apabullante. Se quedaron asombrados ambos eruditos por el hecho de que estamos hablando de algo que, por muy sobrenatural que parezca, porque claro, la resurrección es sobrenatural, que alguien muera, por desgracia muere gente todos los días, pero que resucitase, que más de 500 personas le viesen, decir que todos tenían histeria colectiva, decir que los romanos no lo mataron, que no lo llegaron a matar cuando eran asesinos, estaban acostumbrados a crucificar y matar a personas, cuando dicen que fue enterrado en una fosa común, que eso lo dice por ejemplo Piñero, que dice que es una posibilidad, que yo estoy totalmente en contra, porque sabemos gracias a la historia crítica que no fue así. Yo sinceramente me quedo pensando en qué mal hacen las cosas estos hombres a la hora de postular
dudas que no tienen sentido. Ya lo digo, todos, por desgracia, están afectados, ¿no?, por la argumentación filosófica de Hume y demás. Hume tenía una manera de pensar donde él rechazaba, en pocas palabras, ponía en el último lugar todo lo sobrenatural. Pero si Dios es todopoderoso y Dios es real, si Dios existe, tenemos que tener en cuenta que lo sobrenatural es posible. Obviamente, por eso, uno dice, es que los muertos no resucitan todos los días, por eso es un milagro, por eso es algo sobrenatural. Si no, la muerte de Cristo y su resurrección no hubieran tenido tanta repercusión. La gente vio morir a Cristo. Y es más, una cosa que yo siempre recuerdo, las primeras en ver a Jesús resucitado y las primeras que lo anuncian como tal son mujeres. En aquel Amén. contexto histórico las mujeres tenían un valor bajísimo, y no solamente eso, que no se tomaba en serio la palabra de la mujer, no se le valoraba. Sin embargo, Claro. Dios se utiliza de dos mujeres para que este mensaje sea escrito y predicado por primera vez. Porque de hecho la tradición de Israel, de los judíos, me menciona que dice que ¿cómo se dice? El relato de mujeres que que no es bastante fiable. Claro, De y hecho, si de repente pongan a mujeres, es que yo siempre he dicho algo, si la historia se la... Y perdóname que te corte, Diego, porque no, no te tengo preocupes. poco tiempo, pero quiero decirte una cosa. Si la historia se la inventan, ¿vale? Porque si la historia de la resurrección de Cristo es inventada y pones a unos ángeles ahí con las ropas dobladas, ¿no? Con las vendas, las telas estas dobladas y demás, tú no El pones a dos sudario. mujeres. El sudario, exacto, no me salía la palabra. Tú no pones a dos mujeres. Si tú te estás inventando la historia, tú no pones a dos mujeres. Tú hubieras puesto a gente importante, pero no pones a gente importante. Había gente importante. Eh, Pablo al final se hace cristiano. Podrían haber puesto a Pablo y cambiar, si se lo están inventando, cambiar la conversión de Pablo. Por ejemplo, porque Pablo era importante. Ahora, tenemos que tener en cuenta de que si nosotros nos ponemos a estudiar la historia, ponen a dos mujeres. Luego están siendo perseguidos, incluso algunos de ellos asesinados, por ejemplo, el primer mártir, el diácono Esteban, y están muriendo por creer que Cristo murió y resucitó. Si es una mentira, nadie muere por una mentira. Y por eso acuden a ya teorías locas como la esquizofrenia colectiva. Como que todos se volvieron locos y todos fueron capaces de ver lo mismo. No, tenéis que acudir a este tipo de cosas. Eso sí que es sobrenatural. Que todos estuvieran locos y que tantas mentes, hoy en día que no nos ponemos de acuerdo ni entre dos, que todos estuvieran de acuerdo de que veían lo mismo, de que escuchaban lo mismo, lo siento mucho. Eso sí que es sobrenatural, eso sí que es milagroso. Qué Pero no bien. queréis aceptar el milagro de que Jesucristo murió, y no solo murió, sino también resucitó. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Hablar de esto es un tema muy largo, porque ya os digo, el tema que está tratando mi hermano Diego es un tema importante, sobre todo para gente que esté comenzando, ¿no? Gente que a lo Claro. mejor ni siquiera haya comenzado también. El cristianismo tenemos que tener en cuenta que una de nuestras bases más poderosas es la historia. Porque la Biblia, si no eres cristiano, no la vas a aceptar. Pero si eres honesto intelectualmente, la historia es algo que tú tienes que entender. John McDowell no tuvo fe a causa de una Biblia o a causa de una predicación. John McDowell tuvo una fe intelectual. Creyó porque incluso en la propia realidad visible está Dios. Y eso Qué es bien. importante, ¿no? Y lo vemos en historiadores, lo vemos en científicos que también han visto que la única posibilidad de que todo exista es Dios. Y han creído en Dios porque no creer en Dios es cerrar la respuesta a muchas preguntas que se abren cuando tienes este conocimiento y este intelecto. John Kennex, por ejemplo, a través de las matemáticas, a través de la ciencia, él ha entendido, ¿no?, lo que es Dios. C.S. Lewis, ¿no?, un crítico también, qué casualidad, de las Crónicas de Narnia, un crítico. Y sin embargo, al igual que John McDowell, Lee Strobel y demás, ha entendido que Jesucristo murió y resucitó. Entonces, esto era lo que quería dejar así, mi granito de arena, ¿no?, por decirlo así. Qué bien. Y de verdad que, Elías, Diego, os sigo escuchando, que el Señor os bendiga mucho por este maravilloso live. Amén. Qué bien. Que Dios te bendiga mucho, José. De verdad que me ha gustado mucho lo que has aportado, la verdad. Pero estamos hablando, por ejemplo, como que se decía antes, de historiadores que no eran cristianos. Es decir, por ejemplo, Flavio Josefo, que era judío, un judío además, un judío del primer siglo, uno de los que primero estuvo verificando la historia sobre la resurrección, perdón, sobre la crucifixión de Jesucristo. De hecho, él como judío no portó lo que es José y Elías,
no por todo lo que es en plan sobre la fe cristiana. De hecho, como judío, si hubiese querido, no expandiría ese rumor sobre verificar la historia de la crucifixión de Jesús, dicho parte por mujeres también de la resurrección, sino Mira, siendo como judío, si hubiese querido, hubiese mentido. Con lo cual, lo que me encanta de esto, sobre todo, es que a pesar de ser judío, verificó como historiador realmente eso, porque como judío muy puedes bien. haberle dicho que era mentira, que esas mujeres no tenían derecho a hablar, porque la tradición judía no admitía que las mujeres No, pero es que al final, eran como historiador, confiables. fue un hecho. Y fíjate, yo creo sinceramente que la Iglesia Católica ha querido añadir, ¿no?, a las palabras de Flavio y Josefo. Yo soy de los que creen que esas palabras, de más, ¿no?, a favor del cristianismo han sido puestas a propósito, pero a través de la crítica textual hemos comprendido que Flavio Josefo hay cosas que dejó escritas y que aunque hayan cosas añadidas que nos beneficien, que no las vamos a usar porque sabemos que la Iglesia Católica ha metido mano, solamente con que nos quedáramos con lo que realmente escribió, entenderíamos que hubo un hombre que fue crucificado, que lo tenían como Mesías y que fue hallado muerto por los romanos. Eso lo tenemos que tener en cuenta, pero es que no solamente Flavio Josefo, Plinio el Joven, Tácito, si cogemos todas las cosas que ellos dicen, no referente a Jesús, al Mesías, te vas a dar cuenta de una cosa muy importante, de que ellos llegan a una conclusión. Mira, hay una cosa que me gustaba de Santiago Alarcón antes de que se hiciese católico, y es que en uno de sus debates contra un judío, él solamente tomando documentos históricos extrabíblicos de Flavio Josefo, Tácito, Plinio el Joven y demás, llegaba a la misma conclusión que llegamos nosotros con la Biblia. Jesucristo era mirado como el Mesías, Jesucristo murió, y dicen los cristianos que resucitó y que lo adoraban como un Dios. Es más, tengo en mi directo a Historiando Ulpio, no sé si ha salido, pero él sabe que esto es verdad. Creo que es del primero o segundo siglo. Hay un grafito de Alexámenos adorando a su Dios, que es una burla a un hombre llamado Alexámenos, el cual el grafito aparece un burro crucificado. Y tú dirás, es una pena, ¿no?, que utilicemos una burla, pero fíjate para qué nos sirve la burla mirándolo desde una perspectiva histórica. Siglo I o siglo II, si no me equivoco, no me quiero ir muy lejos. Pero ese que se burlaba de Alexámenos por ser cristiano, ya estaba afirmando que, según ese cristiano, su Dios murió en una cruz. Es decir, hasta esa burla nos sirve para demostrar que Cristo murió y que Cristo era Dios, y esto se entiende ya desde los primeros siglos de la Iglesia. Qué bien. Vale, por ejemplo, ¿cuál era el cristiano, por ejemplo, católico, que más podría afirmar sobre la crucifixión de Jesucristo, pero no basado por la fe, sino basado por la historia? ¿Cristiano católico? Sí, ¿hay algún cristiano católico, por ejemplo, que de hoy en día o algo que pueda avalar eso? No lo sé. Pregunto porque no lo sé. A ver, yo lo digo por experiencia, y si en alguno de vuestros directos está nuestro amigo David Hernández, que sabemos que a estos temas le gusta, Xavier Picaza, que es alguien a quien estudiamos en lo que es la historia de la Iglesia primitiva, pues es una persona, un erudito, que claramente yo creo que tendría la facilidad extrema de poder demostrar, ¿no?, con documentos históricos, que la crucifixión y la resurrección de Cristo se puede avalar, ¿no?, históricamente. Obviamente yo entiendo que una persona agnóstica o atea, escéptica, no va a darle el valor que se merece. Escucha un ruido raro. Bueno, Sí, es un ruido. yo te recomendaría ese, Xavier Picazo. Yo creo que es un erudito católico que de esto entiende un rato, más que nosotros. ¿Vale? Así Qué que bien, el Señor os bendiga, guapetones. qué bien. Dios ¿Seguimos? te bendiga, Jesús. Elías. A ver, yo la verdad es que hermanico me vais a perdonar, pero yo poca cosa de historia. Bueno, pues di algo que sea algo bíblico sobre la resurrección. Sobre la resurrección, como bien has dicho tú antes, más de 500, los apóstoles, María Magdalena, María, la madre de Jesús, y aparte de donde pusieron el cuerpo, la palabra de Sí, Dios nos dice que vino un hombre llamado José de Arimatea, el cual era discípulo de Cristo. Era discípulo de Cristo. José de Arimatea era discípulo de Cristo. Y él le compró el sepulcro. Y ahí pues lo pusieron. No lo pusieron en una fosa común,
Y tampoco se lo llevaron luego. Porque luego las 500 personas, luego las mujeres y luego la gente testificó de él. Incluso Poncio Pilato. Amén. Así que se Dios le unió un bendiga, hermano. pastoral. Amén, amén. Pastoral, Bendiciones. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Bendiciones. Dios te bendiga. Buenas noches. bendiciones. Amén, amén. Pues Que estén estamos muy aquí bien. hablando, pastoral, sobre la crucifixión y de hecho, como usted está viendo, estamos hablando tanto bíblicamente como fuentes extrabíblicas sobre historiadores. Amén. Amén, amén, amén. Sí, me he dado cuenta. Me he dado cuenta. Un tema muy Amén. importante. Era por si usted si puede aportar algo al tema, como usted vea, tanto bíblica. Parece que pierde la ¿Me conexión. escucha, pastoral? Se te escucha, pero por rato. Vale, vale. Que puede ser porque me está yendo mal el wifi o algo. A ver, voy a poner los datos. Ahora se me va bien, ¿no? Vale, ahora se Sí. está bien. Ajá. Mejoró un poco, pero igual se detuvo. Sobre hablar sobre tanto bíblicamente y por historia sobre la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Así que adelante, si puede aportar algo, adelante, Pastor Alvin. Bueno, voy a tratar de aportar algo aquí, pequeñito, ¿no? Y nos damos cuenta de Amén. cosas, nos damos cosas de cuenta de que, bueno, bíblicamente y tenemos evidencia. Tenemos evidencia por la Biblia de la muerte y de la resurrección de Cristo. Como hablaban ustedes, más de 500 personas lo vieron y es matemáticamente es imposible que de entre esas 500 personas no haya salido alguno a escribir un libro para refutar, ¿sí?, lo que vio. Ninguno de esos 500 salió diciendo, bueno, pero me pareció haber visto un espejismo, o fue algo que fue un engaño, o en fin. Hay muchas teorías, sobre todo que respaldan a las personas que no creen en la resurrección de Cristo, y teorías que parecen absurdas, sobre como por ejemplo, hay una teoría que dice que Jesucristo no murió completamente, sino que bueno, fue muy herido, bastante golpeado y todo eso, y así se lo llevaron, y todo fue una trampa y tal, y a los 3 días apareció. Pero ojo, los golpes que recibió Jesucristo Amén. fueron muy fuertes como para que en 3 días apareciera de lo más tranquilo, de lo más normal. Yo creo que ni con la tecnología ni la medicina que tenemos hoy en día se pudiera hacer algo así. La otra teoría que usan las personas que se han quedado sin argumentos para refutar la resurrección de Jesucristo, en realidad no, no existió. Cosas que sabemos que, bueno, que sí existió porque hay historiadores que no tienen nada que ver con la religión, como Flavio Josefo y tantos historiadores que dejaron escritos mucha evidencia gramatical sobre nuestro Señor Jesucristo, sin mencionarnos que, por ejemplo, hay mucha gente que cree en Aristóteles, en Platón, pero hay más evidencia sobre la existencia de Jesucristo, sobre la vida, muerte y resurrección de Cristo. Sí hay más evidencia en documentos, en papiros encontrados, que Platón y Aristóteles. Entonces hay gente que cree en Platón, Aristóteles y lo que ellos hicieron o lo que dejaron escrito, pero entonces a Jesucristo no lo terminan de aceptar cuando Jesucristo tiene miles de evidencias más que ellos. Sí, romanos importantes escribieron acerca de historiadores judíos, historiadores romanos escribieron acerca de Jesús, sí, desde el punto de vista de historia, sin tener que profundizar en la religión. Y la otra teoría que usan para refutar, digamos, que la resurrección de Cristo es la teoría más absurda que he escuchado en mi vida. Y es que Cristo tuvo un hermano gemelo.
ocultaron, que siempre lo tuvieron por allí escondido, para luego sacarlo cuando el tiempo y decir que bueno, nos resucitó y de esta manera avalar la teoría de un Cristo resucitado. Pero vuelvo y repito, digamos, lo absurdo de no poder encontrar para ellos, sí, para ellos mismos una respuesta lógica. Tenemos científicos, gente de mucho dinero que odia saber que Cristo resucitó, que odia el hecho de que y han invertido millones, Diego, millones y millones de dólares tratando de encontrar la tumba de Jesucristo, tratando de encontrar que eso es otro elemento, ¿no? Que aporta el hecho, que aporta y nos da luz y conocimiento sobre el tema. Muchos han invertido dinero, mucho dinero para encontraron a Juan el Bautista, encontraron los huesos de los apóstoles, encontraron los huesos de todo el mundo, pero ¿por qué no han encontrado ni siquiera la tibia, ni siquiera el huesito del dedo pequeño de Jesucristo? ¿Por qué no lo han encontrado? Sencillamente porque resucitó. Entonces han invertido, Diego, mucho dinero, incluso le han pagado a gente, arqueólogos y gente muy buena en esto. Mira, trata de conseguirme aunque sea un dedo, un pie, una mano de Jesucristo, y han invertido millones y millones de dólares y no han podido precisamente. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. Jamás van a encontrar algo sobre esto, ¿no? Entonces Jesucristo es una gran verdad que no se puede negar. Ni siquiera los escépticos, cuando tratan de negar la historia de Jesucristo, comienzan ellos mismos cuando empiezan a indagar en la historia, porque recordemos que los escépticos no creen en la palabra. Cuando empiezan a indagar en la historia se dan cuenta que bueno, que ahí está en la historia, y es tan real que dividió la historia en dos. O sea, es tan real que dividió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo, y así todo el mundo lo asume, aún los ateos, antes de Cristo y después de Cristo, porque es real, es muy real. Entonces, bueno, y la evidencia bíblica ahí está. La evidencia bíblica tiene su respaldo no solamente teológico, gramatical, sino que tiene su respaldo científico también, la veracidad de las escrituras, la veracidad de los rollos encontrados, la veracidad de que esto no fue un libro que escribió o inventó la Iglesia Católica, como dicen muchos por ahí, que el Nuevo Testamento lo escribió y lo inventó la Iglesia Católica para respaldar la idea de Jesucristo. Esto totalmente ha sido desmentido muchas veces. Hay muchos libros que hablan de esto. En fin, el que no quiera creer por la Biblia tiene suficiente argumento científico para poder creer en esto. Amén. De hecho, como estaba diciendo antes, de hecho, lo que me interesaba de hablar sobre la crucifixión y resurrección de Jesucristo, el tema interesante era, por ejemplo, como gente de historiadores que no eran cristianos. Por ejemplo, antes hemos dicho sobre Tácito, Flavio Josefo, que era judío, y vemos un historiador de hoy en día que también vemos que se llama Bart Ehrman, que era agnóstico, que dice que es un historiador, Bart Ehrman, del cristianismo primitivo. Es decir, un agnóstico que no cree en Dios afirma justamente la crucifixión de Jesús como uno de los mejores hechos atestiguados de la historia antigua. Es decir, si vemos que justamente están avalando gente que no cree en Dios, que no eran cristianos, aunque no tengan la fe cristiana, aunque no tengan la fe, la creencia de Dios, justamente pues estos propios historiadores hacen más fiable la fuente que hay en las Escrituras, en la Biblia, valando sin que ellos, como lo quieren decir por historia, valan lo que es la palabra del Señor, justamente porque ya son personas que no son cristianas ni que creen en el Señor, sino que lo avalan justamente la palabra de Dios por fuentes históricas. Sí, así mismo es, Diego, así mismo es. Eso respalda muchísimo, porque mira, el que no cree porque, bueno, está diciendo, no, eso te lo estás inventando por fe, eso lo está inventando tus ganas de creer. En realidad no es así. En realidad es que hay gente que no creyó en Jesús, que murió sin creer en Jesús, ojo, que murió sin creer en Jesús. Historiadores profesionales que sencillamente tocaron el tema de Jesús porque fue alguien que revolucionó en ese momento. Si todavía el tema de Jesús sigue revolucionando
la comunidad como la conocemos hoy en día, la vida de las personas, imagínate en ese tiempo. Estamos hablando de alguien que revolucionó no solamente al pueblo judío, sino también al pueblo romano y a todos los pueblos que hacían vida alrededor de ese lugar. Al punto de que tenemos, digamos, testigos oculares que vieron la resurrección, personas que comenzaron a seguir a Cristo después de la muerte de Cristo, que dieron sus vidas. Hermano, eso es una de las pruebas. O sea, yo te voy a decir algo. Pongámonos en los zapatos de los apóstoles, ¿sí? Pónganse en los zapatos de Pedro, pónganse en los zapatos de Juan, pónganse en los zapatos de Tomás, que murió ahí por allá por la India, pónganse en los zapatos de todos estos discípulos, ¿verdad que sí? Si yo estoy respaldando una mentira y esa mentira me va a costar la vida, hermano, yo no daría mi vida por eso, porque primero sabría que estaría muriendo en base a una mentira, y como persona religiosa, como persona creyente de Dios, sabría que mi alma se perdería. ¿Por qué? Por morir en base a una mentira. Pero el hecho de que ellos estuvieran dispuestos a entregar sus vidas por causa del testimonio que ellos estaban contando, eso es algo que hasta psicológicamente, tú puedes reunir aquí a 100 psicólogos, tú puedes reunir aquí a 100 psicólogos y preguntarle, mira, ¿qué hace que una persona, y no solamente uno, todas las personas que creyeron en Jesús estaban dispuestas a dar su vida por causa de un testimonio de algo que muchas otras personas no pueden comprobar? Los psicólogos sencillamente te van a decir, es una persona que tiene que estar más de 100% convencida de que eso ocurrió. Para que eso pueda tener lugar, es una persona que tiene que estar 100% convencida de que lo que está diciendo es real y nadie la saca de allí, al punto de que lo puedes matar, lo puedes torturar, le puedes hacer de todo y no van a negar a Cristo, como lo dijo Pedro cuando lo iban a crucificar. Por favor, no me crucifiquen de cabeza, o sea, normal. Crucifíquenme de cabeza, porque no soy digno de morir como mi Señor Jesucristo. Aún en su lecho de muerte, Pedro, estaba reafirmando la muerte de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros y su fe en la resurrección de Cristo. Pablo murió, sí, frente a Roma, frente a los príncipes de Roma. Le cortaron la cabeza y hasta el último momento él predicó a un Jesucristo resucitado. Pablo, que acababa de salir de ese mundo, ¿no? Pablo, que era un hombre que tenía privilegios. Pablo tenía privilegios como judío, tenía privilegios como ciudadano romano, hablaba varios idiomas, era una persona respetable. Luego dejar todo eso a un lado por una falacia e incluso dejar su propia vida, morir como Pedro. Pedro tenía esposa, tenía familia. Dejar a su familia y todo por morir por una mentira, eso es algo que nadie lo haría. Eso es algo que en sus cinco sentidos, en su sano juicio, no lo haría. Podemos decir, bueno, lo hizo uno porque no estaba bien de la cabeza, pero ya va, no fue uno. Fueron todos los discípulos, a excepción de Juan, que murió por allá viejito. Pero sin embargo estuvo dispuesto a enfrentarse a un caldero hirviendo y estuvo dispuesto a enfrentarse a la esclavitud por causa de Jesús. Pero todos los demás discípulos, y aparte de los demás discípulos, todos los mártires que murieron en el Coliseo Romano, que murieron perseguidos por la Gran Inquisición, que murieron perseguidos, digamos, por los mismos sacerdotes que se levantaron en ese tiempo a matar a todo aquel que proclamaba el mensaje de Cristo, familias enteras, padres, madres, niños, estuvieron dispuestos a ser quemados, devorados por leones. Oye, eso tiene que hablarte, eso tiene que decirte algo, ¿no? Eso tiene que decirte que o había una histeria colectiva, Diego, se comieron algo que estaba envenenado mucha gente y los volvió locos, o en verdad algo estaba pasando, o en verdad algo había pasado que había impactado la vida de ellos. Amén. De hecho, vemos que los cuatro evangelios afirman claramente la resurrección y la crucifixión de Jesucristo. Bueno, yo no sé si usted, Pastor Aldin, o el hermano Elías, alguna vez habéis estudiado algo de derecho. ¿Habéis estudiado algo de derecho alguna vez? Vale. Pues cuando uno estudia derecho... ¿Algo de qué, Diego? ¿Algo de qué? De derecho. Bueno, sí, en la universidad a mí me dieron una materia que se llama Derecho Romano, pero no, o sea,
Estaba estudiando ingeniería, pero nos dieron para conocer lo que es cultura y todo eso, sí. Pero una sola materia. Vale, pues por ejemplo, los cuatro evangelios, digamos que esto es como quien comete un crimen y pillan a varias personas y los llevan a comisaría para declarar, ¿vale? De hecho, los cuatro evangelios se pueden decir que son cuatro declaraciones por cuatro personas diferentes, ¿vale? Vemos justamente que si tú una persona que estudia derecho, ¿vale? Cuando tú vas a interrogar a una persona o varias personas en este caso, vemos que si el relato que han contado esas personas es verdad, vemos que, por ejemplo, el núcleo de la historia es el mismo, pero que las versiones son diferentes, pero con el mismo núcleo. Es decir, los cuatro evangelios van con el mismo núcleo, pero basando las cosas, diciéndolas de un modo diferente, pero siempre con el mismo núcleo. Es decir, si una persona que ha estudiado de derecho interroga a cuatro personas, de hecho, si estuviesen todos diciendo una mentira, de hecho, sería muy sospechoso que todos dijesen exactamente tal cual lo mismo. Por lo cual, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que los cuatro evangelios son confiables porque el núcleo de la historia de los cuatro es el mismo, pero contado de diferente manera. De hecho, sería ya bastante sospechoso si justamente los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fuesen exactamente iguales cada uno contados. Si fuese una mentira. Si fuese una mentira, serían, por ejemplo, todos contados de la misma manera. Pero son los cuatro evangelios contados de diferente manera, pero con el mismo núcleo. Entonces ya no puede ser mentira. No Sí, sé si me mira, explico. Diego, lo que acabas de decir, oíste, lo que acabas de decir es súper interesante y eso da veracidad a los cuatro evangelios, pero una veracidad tremenda, porque recordemos, Mateo fue escrito por el discípulo de Jesús Mateo. Juan también, pero Marcos fue escrito por un discípulo de Pedro y Lucas fue escrito por un discípulo de Pablo. Entonces, aquí vemos, hay personas que dicen, no, pero que los evangelios se contradicen porque hay incongruencia entre algunas cosas que dijo uno y algunas cosas que dijo otro. Y precisamente esas incongruencias o esos pequeños detalles que no cambian el núcleo, que no cambian lo que tú dijiste, el enfoque de que Cristo vino, murió, resucitó, sanó enfermo. Precisamente esas incongruencias es lo que hace que el evangelio sea más verídico, más veraz, más verdadero. ¿Por qué? Porque imagínate lo que acabas de decir, eso lo dan hay una materia que aquí se llama criminalística. Cuando una persona está estudiando para ser detective, ellos le dan esa materia. Ellos dicen, si tú vas a la escena del crimen, donde alguien atropella a una persona, y tú ves que todos los que están allí presentes te dan exactamente los mismos detalles, duda de eso, de esa historia. Pero, por ejemplo, si una persona dice, bueno, a mí me parece que el culpable la culpa la tuvo el que venía manejando el auto. Pero el otro dice, no, yo desde aquí vi que me pareció que el culpable fue el muchacho porque fue como imprudencia. Yo vi que él se adelantó. Otro va a decir, bueno, yo no vi nada. Otro va a decir, bueno, yo lo que vi fue a la escena, más nada. Otro va a decir, él no caminó, sino que corrió. Entonces, pero lo cierto es que todos coinciden en que hubo un hombre asesinado. Entonces, es allí donde el detective va dando cabos sueltos y se da cuenta de que, oye, hay veracidad en lo que pasó. Es real lo que pasó. Pero cuando todos coinciden exactamente en lo mismo, entonces de eso sí tenemos que dudar. Entonces, Dios ha permitido que los evangelios estén de esa manera distribuidos y que no se parezcan 100%. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener la veracidad, la certeza, la seguridad de que lo que tenemos en la mano es real, de que lo que tenemos en la mano no es un cuento de hadas, no es un cuento chino. Porque si una persona Claro, o una institución o una iglesia hubiese agarrado y hubiese escrito los cuatro evangelios, estoy seguro que no hubiese cambiado o sea, hubiese dejado la historia tal como está, porque ellos se hubiesen enfrentado con este dilema. Si cambiamos esto, un día van a decir que la Biblia se contradice y no podemos permitir que la palabra de Dios se contradiga. Sin embargo, ellos escribieron tal como lo escucharon. Me imagino Marcos no estuvo presente, o si estuvo presente no lo vivió tanto como Pedro. Marcos escribió lo que escuchó de Pedro,
Lucas escribió lo que escuchó de Pablo, ¿sí? Juan escribió lo que vivió de primera mano, igual que Mateo. Entonces, de alguna manera, todos apuntaron a lo mismo: la muerte, la resurrección a los 3 días de Jesucristo, y todo lo que pasó, que son las bases fundamentales del Evangelio. Y eso es algo que nadie puede negar. Mira, ni el erudito más grande, ni el científico más grande puede negar esto. Amén. Amén. De hecho, lo que me parece interesante de todo esto es que justamente las únicas personas, por así decirlo, que más luchan, Pastor Aldin, contra la verificación de la crucifixión de Jesucristo son la gente musulmana. De hecho, la única verificación que tienen la gente que estudia el Corán, que lee el Corán, que es islámica, hablan justamente el Corán de que Jesús no fue crucificado. De hecho, la propia historia que dan supuestamente ellos es que supuestamente el profeta de ellos, Mohammed, habló directamente cara a cara con Jesús, pero no hay una verificación lo que es histórica como fuentes para decir que avalen que Jesucristo no fue crucificado. De hecho, hay más pruebas históricas que avalan la Biblia de que Jesucristo fue crucificado y que fue resucitado. Pero ¿por qué creen justamente las pruebas de lo que dice el Corán? Esa es la cuestión que yo siempre me he preguntado. ¿Por qué creen justamente en esas cosas cuando no hay una verificación justamente histórica que lo avale a lo que dice el Corán? Cuando vemos realmente que fuentes no cristianas, ¿vale?, verifican justamente la veracidad de la Biblia sobre la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Ok, esa pregunta es importante, ¿no? Y a veces yo también me la hago. Lo que pasa es que tú sabes que, bueno, el Corán, el Islam, por decirlo así, ellos reconocen a Jesús como profeta y lo respetan hasta cierto punto. Ellos dicen que fue un enviado de Dios, pero solamente a Israel. Mientras que ¿cómo es que se llama? El líder de ellos. Muhammad Shalallahu wa Alayhi wa Sallam, o algo Ajá, así. ese. Bueno, ellos lo mencionan así. Sí. Ellos dicen que, bueno, que él sí fue enviado a todo el mundo, sí, a todo el mundo. Ahora, el hecho de que ellos reconozcan a un Cristo que resucitó, que murió en la cruz y resucitó, ¿verdad que sí? Dándole cumplimiento a más de 700 profecías que hay en la palabra. Ojo, eso es otra cosa que no podemos negar. Jesucristo le dio cumplimiento en vida a más de 500 profecías. A más de 500 profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Todavía faltan 200 que tienen que ver con su venida, con su retorno y con el reinado milenial. Pero eso es otra cosa. Ahora, ¿qué pasa? Ellos al reconocer a un Jesucristo resucitado estarían avalando a un Mesías, al Salvador del mundo, al que reconoce a Isaías como Padre eterno, como Príncipe de paz, como Rey de justicia. Entonces serían cosas que irían que opacarían la imagen de su líder, ¿no? Y ellos no quieren que su líder sea opacado. Al contrario, de alguna manera, ellos incluso ahorita en estos tiempos están usando el cristianismo para islamizar a las personas. Ellos llegan y dicen que ellos son más cristianos que nosotros porque ellos sí cumplen lo que Jesucristo cumplió y se van a la ley. No porque Jesucristo guardó el sábado, nosotros también, porque Jesucristo no comía cerdo, nosotros tampoco comemos cerdo, quiere decir que nosotros somos más cristianos que ustedes, y de esa manera lo que quieren es islamizar. Pero nos ponemos a sacar cuentas. ¿Quién fue ese Mohamed o Mahoma? ¿Quién fue Mahoma? ¿Cuándo existió? ¿Quién tiene, digamos, más trascendencia en el tiempo? ¿Quién tiene más evidencia histórica de haber existido en esta tierra? ¿Jesús o Mahoma? ¿Cómo fue la vida de Mahoma? ¿Sí? ¿Cómo fue la vida de Jesús? En estas dos comparaciones y en estas dos vertientes tenemos que darnos cuenta quién es la verdad, cuál es la verdad. Entonces allí nos damos cuenta de que hay un gran rechazo en realidad hacia la imagen de Cristo, aunque ellos lo respeten. Hay un gran rechazo hacia la imagen de Cristo como Salvador del mundo. Ellos dicen no, porque Jesucristo solamente fue enviado para Israel, no para el mundo. Y de esto se han valido para salir mira, y tú sabes que tu país, España, está siendo, antes fue a la fuerza, fue invadido por los musulmanes,
¿sí? A la fuerza, pero hoy en día la estrategia es diferente, la estrategia ha cambiado y a lo mejor estoy tocando temas sensibles, pero hoy en día más de 800 vuelos salen a España llenos de musulmanes, no estoy hablando de personas de algún país, de musulmanes Sí. dispuestos a compartir su fe y no solamente a compartirla, a imponerla, porque ellos tienen una meta, islamizar tu país. ¿Sí me entiendes? Entonces, de alguna manera, tenemos que estar afirmados en la verdad. Vuelvo y repito, te hablan de Mahoma muy bonito, pero estudia quién fue Mahoma. Mahoma vivió con unas niñas que incluso eran menores de edad y estuvo en una cueva por allá. Entonces, fue una persona que, oye, hizo cosas que no son, no, digamos, no son tan éticas como para ahora venir a colocarlo en la cúspide como, por decir, el Mesías prometido para la humanidad. Entonces eso es algo tremendo que hay que analizar al momento de esto. Y ellos no aceptan, ellos aceptan a Jesús y te dicen, sí, Jesús, Jesús, y lo nombran como un profeta más, como Isaías, como Moisés. Bueno, ellos no aceptan a Isaías. Ellos no aceptan a Isaías, precisamente porque Isaías, ¿sabes por qué no aceptan a Isaías? Porque Isaías escribió Isaías capítulo 53, donde habla acerca del siervo sufriente que expone a Amén. Jesucristo, igual que los judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos estudian la Torá, pero cuando llegan a Isaías 53 le dicen al alumno, pasemos la página, vamos a hablar de otra cosa. Y si hablan de ese siervo sufriente, dicen, es Israel. Si alguien pregunta, ¿pero quién fue el siervo sufriente? No, ese fue Israel. Eso no tiene nada que ver con un personaje, pero lo dejan hasta ahí, lo cortan. Porque a ellos no les interesa como religión que la figura de Cristo se conozca tal y como debe conocerse, como el Rey del universo, el prometido desde Génesis, aquel que venía a aplastarle la cabeza a Satanás, aquel que vendría a tomar el lugar de Isaac en el monte Moriah, que es el mismo monte donde murió Jesucristo miles de años después, aquel prometido al pueblo de Israel y al mundo, aquel prometido a Abraham, en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. No habla acerca de Israel, dice, a través de ti serán benditas y de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Está hablando acerca de esa herencia que le mostró Dios a Abraham en la arena del mar y en las estrellas del cielo. La arena del mar representaba la descendencia de Abraham natural, digamos, los judíos y los árabes también, porque los árabes vienen de Ismael, ¿sí? Y también esa descendencia iba a estar bajo la bendición de Dios por ser hijos de Abraham. Bendeciría tu descendencia, ahí está la arena del mar, pero la estrella del cielo es aquella descendencia que, aunque no pertenezca naturalmente al pueblo judío, aunque no descendamos naturalmente de Abraham, somos parte del pueblo de Dios por medio de la fe, el olivo injertado. Entonces, esto es importante de verdad resaltar. Amén. De hecho, vemos como el apóstol Pablo nos decía en Gálatas capítulo 8, creo que era, que decía que cualquier ángel, si fuese un ángel del cielo o incluso otra persona, que les predicara otro evangelio diferente de que les que hemos predicado, dice que le caiga la maldición de Dios, es decir, que era anatema. Con lo cual, el profeta del Islam, el profeta Muhammad, hablaba justamente de un evangelio diferente y decía justamente lo contrario de que Jesucristo no fue crucificado, ni de que fue resucitado, sino que justamente dicen que fue arrebatado por los cielos y que a quien crucificaron fue a Judas Iscariote. O sea, estamos hablando de que el Corán está diciendo que fue Judas quien murió en la cruz del Calvario y que fue sustituido por Jesucristo. Algo que Eso no es me... terrible. Eso es terrible. Eso es terrible porque eso viene a cambiar la historia totalmente. Incluso hay una vertiente, Diego, ahora que tocas ese tema, hay una vertiente de ellos que ponen a Judas como víctima, ¿sí? Como víctima de Dios, como una persona que no quería hacerlo, pero que fue escogida por Dios y obligada a hacer. Incluso hay un evangelio que se llama Evangelio según San Judas, que no es el evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento, sino un evangelio de Judas, que me lo he leído y que de verdad que muestra a un Judas, por decirlo así, víctima, que ya había hablado con Jesús y que Jesús prácticamente lo había obligado a hacer lo que hizo. Entonces, quieren victimizar a Judas para, digamos, ensuciar la imagen de Jesús, para degradar la imagen de Cristo.
y eso es totalmente antiético. Ahora, evidencias de la crucifixión de Cristo hay muchas. Por ejemplo, tenemos la evidencia de los clavos. No sabemos si son reales o no, pero tenemos evidencia de los clavos que fueron encontrados, que están en manos del Vaticano. Tenemos evidencia de, por ejemplo, por el hecho de que esté en manos del Vaticano no quiere decir que no sea real. El Vaticano tiene los huesos de Pedro, ¿sí? El Vaticano tiene los huesos de Juan el Bautista. El Vaticano tiene muchas cosas que en verdad ocurrieron y existieron, y de verdad los tienen ellos allí, y como muestra y como señal se apoderaron de ellos, porque llegan a la institución que en ese momento tenía el poder económico para buscar estas evidencias y tenerlas en la mano. Ahora, y estos historiadores, por ejemplo, yo recuerdo Josefo, Flavio Josefo, este judío, él, una de las cosas que dice que él iba caminando, entrando a Jerusalén, y vio incluso a un primo de él crucificado. A un primo de él estaba siendo crucificado, y dice él que él fue y habló como era reconocido y respetado por los mismos romanos, él habló con un procurador romano para que por favor bajaran a su primo de ahí, y lo bajaron y logró salvarle la vida a su primo. Recordemos que un crucificado tardaba hasta 3 días muchas veces en morir, o a veces 24 horas. ¿Por qué? Porque tenía que esperar por eso se le partían las rodillas a los crucificados, para que los Claro. crucificados terminaran muriendo por asfixia. Ahora, Jesús murió antes de tiempo. ¿Por qué? Porque estaba demasiado golpeado, y lo que lo mató fue un infarto fulminante del corazón. Esto lo vemos cuando a Jesús le entierran la lanza en su costado y bota sangre y agua, ¿no? Pero entonces vemos como sí hay evidencia de que mira, los romanos eran, a ellos se les salía la baba de la boca, ¿sí? Digámoslo así, se le volvía la boca agua solamente con el hecho de crucificar a alguien. Esto era algo que ellos hacían por deporte. Ellos crucificaban a miles de personas, cientos de personas al mes. Entonces, no es una locura pensar en la crucifixión de Jesús, ya que Jesucristo representaba en sí mismo una amenaza también para el mismo pueblo romano, ¿no? Y recordemos que en ese tiempo Pilato no quería una revuelta, ya que Pilato, si nos vamos a la historia, Pilato ya tenía una amenaza de destitución. A Pilato lo iban a destituir porque ya había enfrentado varios alzamientos de rebeldes. Entonces él se ve en 3 y 2. Recordemos que la esposa de Pilato era una mujer piadosa que creía en Jesús, pero bueno, Pilato se vio entre la espada y la pared: o le hago caso a mi esposa o pierdo mi trabajo y de pronto me cambian o me quitan el rango. Pero entonces no, decidió crucificar a Cristo, y de eso hay evidencia. Incluso hay una carta, hermano Diego, que se encuentra en la Universidad Central de Madrid, ¿no? Una carta que escribió Pulus Lentulus o Pilatos a Pulus, no, creo que fue Publius Lentulus al César, donde este hombre habla acerca de un tal Jesús que caminó entre nosotros, incluso describe algunos aspectos físicos. Te lo digo porque yo, empezando a usar esta plataforma, yo hice un video, uno de los primeros videos que se me viralizó sobre esta carta. Yo la leí, incluso me respondió un profesor que trabaja dentro de la Universidad Española y dice: sí, que hay una carta aquí en España, en Madrid, en la universidad guardada, y que hay una copia de esta carta que la tienen en Washington, sí, allá en la biblioteca de Washington, pero aunque la tenemos bien guardada, no sabemos cuánta veracidad hay en esta carta. Entonces lo cierto es que la carta existe, hermano, y si la tienen muy guardada, una universidad tan prestigiosa como la Universidad de Madrid, si la tienen en Washington, en la biblioteca de Washington, y la tienen resguardada, es porque, hey, tiene peso, no es algo que escribió el loco de la esquina, no, fue algo que de verdad escribieron, y que da evidencia bastante verídica acerca de la existencia de Cristo en esta tierra. Amén, qué bien. De hecho, es que podríamos tirarnos aquí, la verdad, toda la noche por hablar sobre personas tanto cristianas como no cristianas que verifican justamente los hechos de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hay tantas cosas, pero eso ya, como digo, eso ya es a base de criterio de cada uno. Como se suele decir, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Pero yo creo que las pruebas son tan concluyentes, amén, las pruebas son tan concluyentes de que Jesucristo vino justamente a este mundo para ser crucificado por la paga de nuestros pecados. De hecho, como se decía antes por el profeta Isaías es más o menos relacionado 700 años antes de la llegada de Jesucristo, antes de que el Verbo se hiciese carne, que es nuestro Señor Jesús, antes de que Jesús, siendo en forma de Dios,
antes de que justamente se hiciese aquí carne, aquí en la tierra. Las profecías del profeta Isaías ya hablaban, como decía el profeta Isaías en Isaías 53, que decía en el versículo 4, decía, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Es decir, el profeta Isaías ya hablaba 700 años antes de que esto iba a acontecer, de que nuestro Mesías, de que nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado sobre la cruz del Calvario. Iba a Él cargar sobre nosotros en su espalda, iba a cargar esa cruz, iba a soportar nuestros dolores, que Él iba a cargar nuestras enfermedades. Amén. Porque nosotros lo consideramos herido y, como dice la Escritura, y golpeado por Dios y humillado. Pero todo esto conlleva con un acto que soportó Jesucristo. Este acto que llevó a soportar Jesucristo no es nada más y nada menos que por amor hacia nosotros. Amén, Diego. Y fíjate que por qué Cristo tuvo que morir en la cruz. Porque, mira, cuando el hombre pecó se desató una maldición sobre la humanidad y sobre la tierra entera, ¿no? Y la palabra dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿no? Entonces, Jesucristo pudo haberse quedado allí donde le estaban azotando y mátenme aquí. Jesucristo pudo haberse quedado tirado cuando se cayó camino al Gólgota y mátenme aquí. O sea, yo no quiero morir en la cruz y de aquí no me paro, me matan aquí. Pero no, Él sencillamente cargó dando cumplimiento a la profecía vivida por Isaac cuando cargó el leño hacia el monte Moría, ¿verdad? Cuando cargó el leño en sus hombros para el sacrificio que tenían que ofrecerle a Dios. Él cargó ese madero, ¿verdad que sí? Y se levantó 7 veces pensando en llegar allá, porque él sabía que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él dijo, bueno, yo quiero llevar esa maldición de la humanidad en mi propio cuerpo, en mi propia vida. Voy a arrancar la maldición que ha sido lanzada por causa del pecado, porque como dice Proverbio, la maldición nunca viene sin causa. La maldición que ha sido lanzada sobre el mundo entero, yo la voy a agarrar para mí, la voy a quitar de todas las personas que han creído en mí y la voy a llevar a la cruz del Calvario. Por eso Él muere en el madero, por eso Él muere en la cruz. Entonces, hey, hermano, yo una vez estaba viendo, yo estaba pequeño, estaba viendo un documental donde estaban buscando los restos de Jesús y su familia. Incluso encontraron en una tumba familiar, porque recordemos que habían tumbas familiares, encontraron los huesos de María, y quizás para muchos les suena esto mal, pero encontraron los huesos de María, encontraron huesos al lado de una persona que se llamaba José, y encontraron los huesos de una persona que se llamaba Yehudá, que es Judá, ¿no? Entonces decían que Yehudá y Jesús o Yeshua eran nombres que eran muy similares, y entonces investigaron más a profundidad si se trataba de Jesús, y había un error gramatical ahí al momento de escribir el nombre, y resulta que no. Cuando vemos que los hijos que tuvo María después, se menciona a un muchacho llamado José, ¿sí? Cuando dicen aquí están sus hermanas, sus hermanos con nosotros, mencionan a un muchacho llamado José, que evidentemente imagino yo que fue el primer hijo que tuvo María con José, ¿sí? Y le pondrían José. Tuvo uno que se llamaba Jacobo, tuvo uno que se llamaba Santiago, que fue el que escribió la epístola de Santiago, la carta de Santiago, ese era hermano de sangre de Jesucristo, y tuvo uno que se llamaba Judas, hermano de Jesucristo, que no apoyaron a Jesucristo en el momento del ministerio para dar cumplimiento a la palabra que dice, a los suyos vino, mas los suyos no recibieron, incluso su propia familia lo rechazó. Hubo un momento donde sus propios hermanos lo creyeron loco, fuera de sí, pero luego vemos como que hay un arrepentimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque cómo cambió Santiago, cómo fue que Santiago se convirtió luego en un apóstol de Jesucristo, cómo fue que Santiago luego, el hermano de Jesús que no lo acompañó dentro de sus 12, no estuvo con él los 3 años de ministerio, y luego aparece después de la muerte de Cristo. Muchos historiadores, Diego, dicen que Santiago, al ver morir, porque Santiago estuvo allí, vio a Jesucristo muerto, su propio hermano de sangre, y luego verlo vivo, eso lo llevó a creer sí o sí que Jesucristo de verdad no era loco, no estaba fuera de sí, lo llevó a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y se convirtió luego en
en una persona que iba a defender la fe y nos dejó la carta tan hermosa que hoy conocemos en la Biblia como Santiago. Amén. Amén. Qué bien. Qué bien. Gloria a Dios. De verdad que está siendo una noche bendecida para mí porque estamos aportando mucha temática sobre el tema de la crucifixión y la resurrección. Amén. Es una bendición tenerlo aquí también, Pastor Aldin. Gracias por estar aquí, por compartiendo algo aquí sobre este tema. Amén. Y a todos los hermanos que han subido. Y bueno, pues aquí son las 11:30 de la noche, aquí en España, Pastor Aldin. Voy a ir cortando el directo porque mañana tengo que madrugar. Pero de verdad, ha sido un placer hablar sobre este tema con usted, sobre los hermanos que han subido también, porque yo creo que es un tema, Pastor Aldin, es un tema importante hablar y verificar siempre sobre qué vino a hacer Jesucristo, que vino a ser aquí crucificado por el pecado de todos nosotros, pero que también lo más importante que vemos, como os hemos dicho antes, lo que avala la Biblia y lo que avala los historiadores, que es la resurrección y la muerte de Jesucristo. Algo muy importante que se debe de tener en cuenta, ya que muchos historiadores no eran cristianos. Amén. Sí, de verdad que yo también me gozo, Diego, me gozo mucho y le doy gracias a Dios, pues me estaba listando precisamente para ir al trabajo y te vi conectado y me invitaste a subir y bueno, te doy gracias por la confianza, de verdad que sí, mi hermano querido. Sigue así, mi hermano, luchando por la sana doctrina, luchando por la fe, llevando el mensaje de Dios. Eres un evangelista, bueno, se te ve. Hablar de Jesús, eso es lo que hace un evangelista, de verdad que sí, eres un evangelista del Señor, lleno, ungido por el Señor. Y ya para concluir, ¿no? Y despedirnos, yo pienso que la evidencia más importante e irrefutable de que Cristo es real es cuando vemos que una persona, un drogadicto sin esperanza, donde ni siquiera los centros de rehabilitación pudieron ayudarlo, sale de las drogas. Es cuando vemos como un alcohólico que golpeaba a su esposa, tenía 29 años, por ejemplo, tengo el caso de un amigo, alcohólico, golpeaba a su esposa, 29 años haciendo lo mismo, todos los años en el mismo error. En un año ha cambiado su vida completamente, ahora es cariñoso, ahora le lleva flores, ahora le pide matrimonio, ahora es totalmente, o sea, la evidencia más irrefutable de que Cristo es real es el cambio que está produciendo en la vida de las personas, que no lo ha causado ninguna otra religión, que no lo ha causado ningún psicólogo en el mundo, ningún psiquiatra, ninguna terapia de shock, nada en el mundo lo ha podido crear, solamente Jesucristo. Entonces nada, Diego, dulce sueño, feliz noche, que Dios te dé mucha energía, mucha fuerza para seguir predicando el mensaje de Dios. De verdad que sí, muchas gracias, mi hermano, un fuerte abrazo. Y nada, seguimos adelante. De hecho, Pastor Aldin, quiero ponerle un cargo ahí, amén, que esté orando por mí. Este sábado voy a estar evangelizando por aquí, por mi ciudad. Voy a salir ahí a las calles a evangelizar por aquí, por mi ciudad. Y bueno, pues para que me mantenga en sus oraciones, amén. Amén, claro que sí, Diego. Vamos a estar orando por eso. Yo sé que el Espíritu Santo te va a respaldar, ocurrirán milagros, señales, prodigios, maravillas. Y sé que, porque más que nunca se necesita predicar el Evangelio, eres un valiente, ¿no? El reino de los cielos se hace fuerte, todos los días es más difícil salir a las calles, se nos hace más difícil y complejo predicar, y sobre todo allá en tu país, donde, bueno, se ha querido implementar muchas cosas en contra del cristianismo, como esta agenda, ¿verdad que sí? Pero bueno, eres un valiente, mi hermano, y ahorita el reino de los cielos está requiriendo violentos, valientes en la fe, que salgan a predicar hasta las últimas consecuencias del mensaje de Dios. Yo sé que el Espíritu Santo te respalda, y el Espíritu Santo te tomará y tomará tu boca para llegar a los corazones de aquellos que han sido predestinados para la salvación. Amén. Así lo creemos por fe en el nombre de Jesús. Bueno, pues nada, voy a cortar el directo. Ya mañana tengo que madrugar, pero mañana supongo que viernes, mañana ser viernes, pues haré otro directo mañana, haré un directo mañana pues ya diferente, ya lo que ponga el Espíritu Santo de hacer, ¿no?
pero siempre intento hacer directos pues para bendecir a las personas, para hacerme tanto bien a mí como para intentar hacer bien a todas las personas que estéis aquí conectadas, amén. Y sobre todo a la gente que me está viendo desde fuera del directo, porque veo que hay gente que me ve fuera del directo. De hecho, me están viendo 593 personas fuera del directo. Pero bueno, a todas las personas que también me veis fuera del directo, que Dios os bendiga. Y si hay alguna persona de aquí de mi ciudad, de aquí de Coruña, incluso de Galicia, que si quiere a venirse el sábado, zona Labañou, estaré ahí evangelizando, ¿vale? A partir de las 4:30 y 5 de la tarde estaré evangelizando si no llueve. Si llueve, pues lo aplazaría para otro sábado siguiente, ¿vale? Pero si hay alguien de Coruña que me esté espiando desde fuera y quiera saberlo también, pues decir que este sábado voy a evangelizar y voy a estar por ahí sobre la zona de Labañou entre las 4:30 y 5 de la tarde. Amén. Así que nada, Pastor Aldin, y todos los que estáis aquí, que Dios os bendiga mucho, que la paz del Señor esté con todos vosotros. Y como aquí es de noche, Pastor Aldin, como se dice en hebreo, Laila Tov, que significa buenas noches. Que la paz del Amén, mi Señor... hermano. Buenas noches, buenas noches. Shalom, Dios te bendiga mucho, mi hermano. Shalom. Bendiciones. Bendiciones.